medicamentos biotecnológicos. Eh, eh, Actualmente estos medicamentos tienen una cantidad y una serie de controles que se necesitan no solamente para su comercialización y uso en los pacientes, sino que además presenta una serie de control especial en cuanto a su producción, con el fin de evitar que sean, que algunas especies, incluso la nuestra, se vean amenazadas por diferentes factores, porque recuerden que aquí estamos modificando el material que codifica para todas las proteínas y para todas las funciones biológicas de un ser. Entonces, con base a eso, son unos medicamentos, a diferencia de los de síntesis, que ellos también tienen sus controles. En el caso de los medicamentos biotecnológicos, incluso hay un listado a nivel mundial de laboratorios reconocidos que implementan este tipo de estrategias para generar productos que al final van a ser de beneficio para nosotros, que es el fin último del uso de estos productos y de la creación de estos productos. Pero así como ustedes se pudieron dar cuenta cuando estaban preparando esos seminarios de CRISPR-Cas9, hay hay un límite ético bastante corto que hace de que la aplicación de las técnicas para la producción de medicamentos tenga un hilo muy delgado, ¿verdad? En que lo que yo quiero hacer y lo que se debe hacer para la comunidad. Entonces, bajo este tipo de contexto, es muy importante tener en cuenta de que no solamente se debe controlar su comercialización, sino que además su producción. Entonces, ¿por qué debe existir una regulación para controlar estas investigaciones? Porque, de acuerdo a todos los antecedentes que hemos tenido éticos, en donde, por ejemplo, los experimentos que se hicieron con humanos durante la Segunda Guerra Mundial, eh, algunos experimentos o algunos accidentes que se han tenido por el uso o la poca vigilancia que se tenía cuando se producían algunos medicamentos. Entonces, para evitar todos esos conflictos, se necesita regular eh, todos los productos que nosotros utilizamos. Y más si son productos que atentan contra la diversidad genética. Ya recuerden de que nosotros somos producto de recombinaciones al azar, la recombinación homóloga, la recombinación no homóloga de los genes de cada uno de los progenitores de ustedes. Entonces, eso se llama diversidad genética. Cuando tú ya empiezas a controlar cómo se va a dar esa mezcla de los ácidos nucleicos para generar un nuevo ser, ya tú ahí empiezas a atentar con esa diversidad genética que se da al azar. Ya, porque cuando ustedes están en el proceso cuando se da el proceso de fecundación y se empieza la reproducción de ese cigoto, ahí nadie está controlando qué gen se va a expresar, ni qué gen se va a dejar, ni qué gen se va a dejar de expresar. Ahí solamente los genes que se están expresando se están expresando al azar. Pero cuando ya nosotros utilizamos este tipo de biotecnología aplicada a creación de seres, creación de organismos en general, ya nosotros vamos a tener el control de lo que se va a expresar y lo que no se va a expresar. Entonces, por esta razón, la diversidad genética se ve muy afectada, sobre todo cuando usamos biotecnología. Entonces, es fundamental de que la seguridad se supervise para proteger a la humanidad, a las otras especies y al medio ambiente, para evitar los dilemas éticos y morales, lo que algunos estaban diciendo en sus seminarios, que era de que ahora pues tú puedes diseñar hasta el tipo de bebé que quieres. Bueno, yo no tengo los ojos azules, pero yo quiero que mi bebé tenga los ojos azules. Entonces, para evitar ese tipo de conflictos, pues nosotros lo que hacemos es, a través de diferentes entes,
se controla esta producción. Tener confianza en la ciencia, ya porque hemos visto que a lo largo de la historia se han cometido una serie de errores en los procesos investigativos que ha cobrado la vida de muchas personas. Esto garantiza una capacidad también de autogestión y autocontención, o sea, que yo investigue lo que realmente necesita la sociedad y no lo que yo quiero con un interés particular, con el fin de generar beneficios máximos a nivel público, social y económico. Generar criterios formales y normativos que de alguna otra manera limiten o controlen el desarrollo y la innovación, porque recuerden que todo lo que inventamos no todo es bueno, ¿ya? O de pronto sí, la tecnología es buena, pero la utilizamos para obtener más. Entonces, para evitar todos esos contextos, nosotros tratamos de hacer criterios formales y criterios normativos a través del control de las instituciones. Y esto ha permitido que creemos leyes, que se hagan inventarios, que se tenga claro a nivel mundial qué personas, qué laboratorios están haciendo estas prácticas para cumplirlas de manera oficial. Entonces, en el caso de la biotecnología, cuando empezó a surgir alrededor de los años 70, que fue donde ya se hace DNA recombinante, se obtienen los plásmidos, se obtienen los vectores. Cuando ya los científicos se dieron cuenta de que había una necesidad de controlar esta nueva tecnología que estaba surgiendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque era algo que nunca en la historia se había visto. Mira, yo puedo tener este material genético de un organismo, colocarlo en otro, ¿ya? Y obtener lo que yo quiero. Entonces, para que este tipo de tecnologías no se nos saliera de las manos, los mismos científicos hicieron una reunión ya a fin de evitar desastres que se habían cometido durante la investigación en años anteriores. ¿Ya? Por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial se crearon toda la parte bioética de la investigación científica para evitar que personas fueran abusadas durante este proceso. ¿Ya? Ustedes se acordarán del Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, las pautas de las OMS, todo eso se creó por un desastre que fue la experimentación durante la Segunda Guerra Mundial. En el caso de la biotecnología, como les digo, surge específicamente cuando se da por primera vez la tecnología del DNA recombinante, cuando se consigue de manera exitosa recombinar material genético. Entonces, ¿por qué? Porque no solamente sería controlar estos riesgos asociados a la investigación como tal, sino que también hay que limitar los derechos de la propiedad intelectual, que fue uno de los temas más hablados en este congreso de Silomar en 1975, que fue una reunión netamente científica para evaluar qué riesgos se tenían cuando se trabaja con diferentes organismos y mezclar estos de específicamente en la reunión de Asilomar fue una reunión completamente voluntaria en donde se sentaron las bases para trabajar la transferencia genética entre especies, basados en dos eventos anteriores. Uno, una reunión que habían hecho otros científicos, en donde se veía la posibilidad de trabajar con virus tumorales, les estoy hablando normalmente virus del papiloma humano, por ejemplo, que eran capaces de contagiar diferentes células para generar el tumor. Y de esta manera crear células tumorales de manera artificial.
y la publicación de la carta Moratorium Letter en la revista Science, que ustedes conocerán de que la revista Science es una de las revistas más importantes en ciencia. Entre Nature y Science son las revistas más importantes a nivel científico, en donde ellos publican una carta enviada por un científico en donde él reconoce la preocupación que hay por el surgimiento de la tecnología del DNA recombinante y que era necesario establecer unas pautas de utilización antes de continuar con su implementación. Entonces, estos dos hechos bastante importantes, sumados a los límites de los derechos de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú vas a patentar el DNA de algo? Eso no se puede. Tú puedes patentar la tecnología, o sea, de cómo tú adquieres ese DNA, cómo lo mezclas con otro y qué obtienes. Pero el DNA no se puede patentar. Entonces, con base a esos tres hechos importantes, es que los científicos en el año 1975, específicamente científicos que trabajaban y no trabajaban en el campo de la biotecnología, hicieron un congreso en donde ya empezaron a establecer directrices y límites de diferentes investigaciones que incluyeran transferencia de material genético entre. Una vez se dan las reuniones de Asilomar, ya entonces entra el gobierno a regular este tipo de procesos. ¿Y cuál fue la primera agencia que hizo la regulación de estos procesos? El National Institute of Health de los Estados Unidos. Cuando ya se dieron cuenta de que, oye, verdad, hay que ponerle un poco de seriedad a esto que está surgiendo, que es nuevo, que va a ayudar a la humanidad, pero necesita control, entonces el National Cancer Institute dice, bueno, esto no está a cargo de estos científicos, tenemos que tener una institución y por eso es que es la primera agencia federal que asumió la responsabilidad de decir, bueno, yo me voy a encargar de regular todo lo que se produzca en la biotecnología. Entonces, cuando empezó el National Cancer Institute, al principio era un caos porque tuvo que vincular varios científicos, tanto expertos y no expertos en la rama, para irlos formando e ir creando dos departamentos que hoy tenemos en día, que son el departamento en la oficina, perdón, de política de ciencia, ya, que lo que hace es generar diferentes directrices para trabajar bajo un nivel bioseguro y controlar la biotecnología emergente. Entonces, en esta parte del Instituto Nacional de Salud tenemos incluso listados de todos los laboratorios que trabajan con biotecnología. Ustedes no pueden montar un laboratorio de biotecnología si no está registrado primero ante la oficina de, de, de vigilancia científica, ya, porque van en contra de la ley. Y eso acarrea una serie de implicaciones bastante severas, incluso de remoción de ejercicio de la profesión. Entonces, normalmente cuando uno va a montar una técnica biotecnológica, tiene que registrarse ante esta oficina. Y si estás en los Estados Unidos, con mayor razón. Y contamos con el National Center for Biotechnology Information, que es la famosa NCBI, que es una amplia biblioteca de todo lo que se está generando. ¿Alimentada por qué? Alimentada por esta oficina. Ya. Las personas que tienen sus laboratorios registrados van alimentando esta biblioteca para nosotros tener toda la información relacionada con las diferentes fuentes, los genes, incluso el proteoma, genes homólogos, mapas genéticos, mapas genómicos, de toda la información de la especie. Entonces, aquí
tenemos el National Cancer Institute, lo que hace es controlar documentos relacionados con protocolos, con ensayos, con laboratorios que los están realizando, etc. Y este National Institute of Health se ayuda de otras agencias federales, como es la USDA, el EPA y la FDA. ¿Qué hace la USDA? Que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Él lo que hace es ver si es seguro cultivar ese organismo que tú generaste por biotecnología. Recuerden que una de las biotecnologías más desarrolladas es la biotecnología que se encarga de mejorar las propiedades de las plantas en cuanto a nutrientes, en cuanto a resistencia a plagas, etc. Entonces, lo primero que se evalúa en este tipo de fases de investigación es si realmente esto se puede cultivar y si no se va a convertir en una plaga para las demás plantas que no tienen la modificación genética. El ERR lo que hace es controlar si la producción de ese organismo obtenido por biotecnología es seguro para el medio ambiente. Una célula que se cree, una cepa bacteriana que se cree, si realmente es seguro para el medio ambiente. Mientras que la FDA lo que hace es controlar si es seguro que las personas consuman ese organismo genéticamente modificado. Entonces, esto lo tenemos a nivel mundial. Ya son agencias que se dedican a la vigilancia a nivel mundial. Estas agencias, específicamente la FDA, también a través de una serie de consensos, leyes, regulaciones, creó que todos los ensayos clínicos que impliquen el descubrimiento de una nueva sustancia, ya sea de origen sintético o de origen biológico, deben agotar diferentes fases. La etapa preclínica, que está basada en todos aquellos los experimentos in vitro y en modelos animales que sustenten la actividad biológica de esa sustancia que nosotros vamos a lanzar al mercado. Nosotros decir, realmente se puede aplicar en un humano voluntario. Entonces, todos estos experimentos deben cumplir con las buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas de fabricación y buenas prácticas clínicas. Pues todos estos laboratorios que vayan a empezar ensayos clínicos deben primero acreditar tanto buenas prácticas de laboratorio como buenas prácticas de fabricación y buenas prácticas clínicas. Para ello se hacen una serie de cursos, el personal hace una serie de cursos y se hace una especie de evaluación de criterios a través de unos pares evaluadores y los pares evaluadores otorgan la certificación a los laboratorios que hacen esos ensayos preclínicos para poder decir, bueno, este laboratorio realmente sí cumple con estas condiciones, así que este producto sí puede pasar a pruebas clínicas. Entonces, pero este producto, como les digo, no solamente es que el laboratorio tenga todas estas certificaciones, es que realmente ese producto que yo voy a probar en humanos tenga, uno, un beneficio, no solamente para el humano que lo va a probar, sino para toda una comunidad. Dos, existan todos los ensayos in vitro posibles para conocer ese efecto biológico y asegurar la actividad biológica. Que exista un modelo, o sea, y que además de eso, este fármaco o este producto cumple con estándares de actividad biológica sobre modelos animales, específicamente modelos animales de enfermedad, de la enfermedad que se está estudiando, porque recuerden que hay modelos animales que son específicos para cada enfermedad. Hay modelos animales que son para el cáncer, pues son más adecuados porque se parecen más al humano. Entonces, hay modelos adecuados para el cáncer, hay modelos adecuados para enfermedades neurodegenerativas, hay modelos animales que
generados para estudios con infección viral, etc. Entonces, una vez se cumplan todas estas características, entonces ya pasamos a la fase 1, que son ensayos en donde se ve la seguridad del medicamento. Se hace en un grupo muy pequeño de pacientes, normalmente son voluntarios sanos, ¿ya? En donde ya el medicamento está en una forma farmacéutica, ya no solamente en la actividad biológica, sino que después tienen que hacer estudios de formulación para colocarlo en forma farmacéutica adecuada. Y luego en la fase 1 se mide la seguridad. Se pueden pasar a los ensayos de fase 2, ya que ya sí, miren que los participantes, el número de participantes ensayos de eficacia. Incluso a veces se colocan cortes de personas que ya tienen la enfermedad en diferentes estadios para conocer qué tan bueno va a ser ese medicamento para la sociedad. Se trata también de incluir personas tanto sanas, personas que van a desarrollar la enfermedad en diferentes etapas y personas que ya están con la enfermedad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno. Entonces, luego de que se pasa de la fase 2, se pasa a la fase 3, que ya entonces es la fase un poco más amplia de la investigación, teniendo en cuenta de que ya los participantes no solamente son personas que tienen la enfermedad, sino que ya se da de manera interracial, ¿ya? O de diferentes ciudades con diferentes genotipos y fenotipos que te permitan decir o ampliar el panorama de aplicación de ese fármaco, ya que no te sirva solamente para los europeos, que no sirva solamente para los estadounidenses, que no sirva, sino que sirva para la gran población a nivel mundial. Entonces, miren que ya los participantes son un número mayor y se trata de escoger entre varios países los participantes de manera voluntaria. Todos estos participantes son voluntarios. Y luego de que se pasa a la fase 3, en donde se ve seguridad y eficacia, pero en una población grande, ya se pasa a la revisión de la FDA, que es la que va a recopilar, de acuerdo a todos los resultados, emitir un dictamen si realmente es inocuo y realmente sirve. Y pasa a los ensayos de fase 4. En los ensayos de fase 4 ya el medicamento está aprobado. ¿Cómo sabemos qué puede pasar con el medicamento? A través de la farmacovigilancia que se les realiza en las diferentes instituciones. Entonces, la autorización que da la FDA para un nuevo fármaco se llama NDA. Y este NDA normalmente se registra en la oficina de patentes y marcas de los. En Colombia nosotros tenemos un ente que trabaja muy de la mano con la FDA, que es el INVIMA. El INVIMA
específicamente en el control medicamentos, alimentos y ya, pues bueno, ya la sigla se nos quedó corta porque también controla aseo, productos de aseo, controla dispositivos médicos y se han sumado una serie de productos que deben ser vigilados de manera constante porque de alguna otra manera repercuten en la salud de la población. Cuando fue surgiendo todo lo de la biotecnología, pues el INVIMA dijo, bueno, nosotros también tenemos que ir creando y regulando diferentes leyes porque ya se están creando todos estos laboratorios biotecnológicos y esos productos van a, a migrar acá a nuestro país. ¿Cómo vamos a controlar su entrada? Entonces, en el 2014 se establece en el decreto 1782 cuál es el procedimiento para evaluar tanto farmacológica como farmacéuticamente este tipo de medicamentos. Para poderle dar un registro santa. Entonces, esta es la ley macro para nosotros que debemos cumplir para nosotros tratar de colocar ese medicamento biológico en nuestro país. Y se apoya de otras dos resoluciones que fueron surgiendo a medida que se iban viendo diferentes factores que podían influir en el trámite del registro sanitario de medicamentos biológicos. Entonces está la resolución 0553 del 2017, que es la guía de evaluación de inmunogenicidad de los medicamentos biológicos. Y la resolución 3690, que es la guía de estabilidad. Que recuerden que esos medicamentos tienen que tener un almacenamiento diferente. Recuerden las primeras clases de cómo se almacenan los ácidos nucleicos, cómo se almacenan las proteínas, para nosotros garantizar que ese producto va a hacer pruebas de inmunogenicidad porque nosotros vamos a presentar, o nuestro sistema inmunológico va a presentar una serie de reacciones. Actualmente se vienen dando planes o guías para generar comparabilidad de medicamentos biológicos, se dan cuenta de que ya están otros medicamentos que se conocen como biosimilares, ya lo vamos a ver más adelante, y la gestión de riesgo de, de este tipo de medicamentos. Entonces, recordándonos un poco los conceptos, recuerden que los medicamentos biológicos, esta es la misma definición del INVIMA, son fármacos sintetizados a partir de moléculas complejas que se producen en organismos vivos, por tanto son de difícil replicación. Recuerden que es difícil controlar todo lo que se produce en un organismo vivo. Para tratar diferentes enfermedades graves, crónicas, que son enfermedades dadas por la mala expresión de los genes, mala expresión de las proteínas, muchas son huérfanas. Entonces, el término biológico y biotecnológico en nuestro país se utiliza de manera igual. O sea, biológico y biotecnológico sí. Pero hay algunas organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud en donde dicen, mira, no, biotecnológico es una subcategoría de los biológicos, pero realmente una cosa es los biológicos y otra cosa es los biotecnológicos. O sea, los biotecnológicos son tipos de biológicos. ¿Ya? Los biológicos, ¿qué son? Que esta es una definición un poco más acertada ya a la realidad. Entonces, los biológicos son fármacos que se obtienen de cualquier tejido, plasma sanguíneo, células sanguíneas, médula ósea, todo eso es biológico. ¿Por qué? Porque todo viene de un organismo vivo. Y los biotecnológicos
ya son específicamente medicamentos que se obtienen de la tecnología del DNA recombinante. O sea, medicamentos que vienen de una recombinación de ácidos nucleicos. Y de esta manera, pues nosotros podemos decir que en Colombia se manejan muchos fármacos biológicos. Ustedes van a ver que están los hemoderivados, están las toxinas, las diferentes toxinas que se utilizan para tratar enfermedades, incluso con fines cosméticos, la famosa toxina botulínica. Entonces, Colombia ya ha, de alguna otra manera, adquirido esta conceptualización que fue dada por la Organización Panamericana de la Salud con el fin de diferenciar estos fármacos uno de otro. Entonces, cuando salieron estos fármacos, al principio obviamente se patenta el fármaco, o sea, no se patenta el ácido nucleico, se patenta el fármaco y la forma en que se usa. Pero cuando se empiezan a vencer esas patentes y ya hay otros laboratorios que cumplen con diferentes procesos para la producción, entonces surge lo que se llama medicamentos biosimilares, que son un poco más económicos que los biofármacos o biológicos. ¿Por qué? Porque ya la empresa no tiene que invertir en la investigación y el desarrollo de fármacos. Ya. ¿Por qué es importante esta tablita? Para que ustedes aprendan a identificar que un genérico no es lo mismo que un biosimilar. Son medicamentos completamente diferentes. Se creía o se tenía el concepto de que un biosimilar era como un genérico, pero realmente no. O sea, un biosimilar es una copia de el medicamento biológico. Pero como entre biológico y biosimilar existen diferencias, a diferencia del genérico, que el genérico es la misma molécula que está en el medicamento de marca. Es la misma. En cambio, en los medicamentos biológicos, las moléculas que se van a obtener no siempre son iguales. Ah, es un anticuerpo, pero recuerden que los anticuerpos son cadenas de aminoácidos, ¿ya? Que tienen uniones, que tienen interacciones, etc. En tiempo de comercialización, miren que es más o menos lo mismo. Aquí se pierden los 2 años de investigación y desarrollo que se ahorran ellos. Estos requieren estudios de bioequivalencia, incluso solamente en voluntarios sanos. Aquí hay que hacer un estudio completo. Y acá solamente exigen los de fase 3. Pero miren que acá, entre esto y esto, es completamente diferente. Aquí exigen incluso un estudio de fase 3. El número de pacientes a evaluar es similar. Ya siempre tiene que ser una población grande. Y la farmacovigilancia que siempre se hace en la fase 4. ¿Ya? Y esta fase 4, a diferencia de una farmacovigilancia que se hace con un medicamento genérico, deben tener diferentes planes de gestión de riesgo para evitar daño medioambiental y en otras especies. Entonces, en cuanto a nuestro país, en el año 2014 se crea el decreto 1782 y a través de ese decreto se realiza la famosa ruta de aprobación de medicamentos biológicos, que como les digo, cumple con las mismas fases, pero se tienen unas fases adicionales que permiten garantizar la seguridad del medicamento. Entonces, la ruta de expediente completo, que es normalmente requerida para un biofármaco o un medicamento biológico. Ya. ¿Qué se requiere? Los ensayos in vitro y in vivo. Recuerden, ¿eso se hace en qué? En fase preclínica. Luego vienen los ensayos clínicos, que son pruebas en humanos.
fase 1, fase 2, fase 3. Y luego, este sería fase 1, fase 2, y este sería fase 2, fase 3. Ya. Esto para el medicamento nuevo que viene, la farmacéutica acaba de sacar su patente y lo va a ingresar al país. Entonces, ¿qué te decía? Me das el expediente de los ensayos in vitro, los ensayos in vivo que hiciste, todos los resultados de las pruebas, así como lo hace la FDA, sino que la FDA tú lo vas reportando en tiempo real. Mira, los resultados que me dieron son estos, los resultados que me dieron son estos. Aquí el INVIMA, como tú vas a requerir, es una comercialización, entonces tú lo que haces es, dame todos esos resultados que te dieron en la investigación para analizarlos por un panel. Entonces, hay otra ruta que se llama ruta de comparabilidad y ya esta aplica sobre todo para los medicamentos medicamentos biológicos que todavía no están reconocidos, o sea, todavía no están mundialmente reconocidos. O realmente también cumple para los medicamentos biosimilares. Entonces, aquí, ¿qué debe demostrar? Que yo me parezco a en muchos aspectos. Por eso es que se llama biosimilar. Similar, más no igual. Ya, entonces, yo me parezco mucho a la inmunoglobulina, yo me parezco mucho a la insulina, yo me parezco mucho a el anticuerpo monoclonal. Entonces, se hacen unas pruebas comparativas de actividad biológica que piden los ensayos in vitro e in vivo, y por eso es que ustedes miren que acá en tiempo que se demora, en tiempo de comercialización es prácticamente igual, porque tú, aparte de este acá que le estás exigiendo al biofármaco o al medicamento biológico, tienes que solicitar una prueba adicional de similitud. Yo me parezco porque tengo la misma actividad. Yo me parezco porque causo el mismo efecto biológico. Y esta ruta se puede abreviar evitando algunos tipos de experimentos, como por ejemplo los ensayos in vivo, cuando realmente no se tiene un modelo exacto de, eh, de actividad biológica. O definitivamente se conoce tanto el medicamento biológico, ya, y el biosimilar también ya se ha comercializado en diferentes zonas o en diferentes países, entonces ya hemos visto de alguna otra manera el efecto en una gran masa poblacional, así que no es necesario pedir que hagan ensayos en vivo, porque ya lo han probado en otros humanos y ya se han dado cuenta que da. Y luego se hacen los estudios farmacocinéticos, los fase 1, fase 2. Entonces, independientemente de lo que se vaya a probar, eh, el laboratorio tiene que proveer, uno, cómo es el proceso de producción y cómo es el lugar, qué normas cumple, qué sistema de expresión se está utilizando, si se está utilizando una bacteria, si se está utilizando un hongo, si se está utilizando una célula de insectos, si se está utilizando una célula de mamífero, las pruebas de identidad biológica que realizaron, o sea, la demostración de similitud de los atributos de la calidad, la evaluación de la potencia, que también entra en las pruebas de similitud, propiedades físico-químicas, y aquí entran los diferentes factores que afectan su almacenamiento, que la temperatura tiene que ser tantos grados centígrados, que tiene que estar refrigerado. Las pruebas de evaluación biológica que también hacen parte de la demostración de la similitud, la evaluación de la pureza, y esto es uno de los aspectos más importantes porque está relacionado con el siguiente, que son las pruebas de inmunogenicidad. Entre más puro tú tengas un medicamento biológico, menos inmunogenicidad va a tener, porque va a tener menos factores extraños que van a entrar al cuerpo humano. Y, importante, el plan de gestión de riesgo. O sea, cuando este medicamento se me salga de control, ¿cómo voy a hacer?
Entonces, esta es una diapositiva en donde les muestro cuáles son los medicamentos biológicos que tenemos en Colombia. Están los productos de inmunización activa, que son las vacunas, las de inmunización pasiva, que son los anticuerpos policlonales, los anticuerpos monoclonales, que se utilizan mucho para el cáncer y enfermedades vasculares, sueros policlonales, que normalmente los sueros policlonales se utilizan para envenenamiento. El más conocido es el suero policlonal contra serpientes de botros, que son los sueros antiofídicos. Los antivenenos, antitoxinas y las globulinas inmunes. Están los agentes utilizados con fines diagnósticos y los derivados de sangre humana. Y algunos alergenos, recuerden que hay ciertas pruebas para nosotros detectar a qué somos alérgicos, entonces algunos alergenos que son colocados en la piel para conocer a qué tipo de, de sustancias nosotros reaccionamos, también están incluidos como medicamentos biológicos. Y por último, pues darles una pequeña comparación entre los medicamentos sintéticos y los medicamentos biológicos. Vemos que, miren, los medicamentos sintéticos son una estructura completamente sencilla. Son moléculas pequeñas de bajo peso molecular. Pero ya a nivel de medicamentos biológicos, la complejidad molecular es muchísimo más grande. Son proteínas, cadenas de aminoácidos, o sea, son grupos de este pocotón de estructuras pequeñitas. En cuanto a la producción, nosotros tenemos que esto reacciona con esto y te produce esto. Pero acá necesitamos cultivarlos en las células. Y recordemos todo lo que hemos dado atrás, todas las 3 unidades anteriores, que nosotros necesitamos el vector, que la célula huésped, que el vector sea competitivo, que todas estas implicaciones que conllevan a cultivar, que pasarle al bioreactor, que el medio de cultivo, que la cantidad de gases que se le va a colocar al bioreactor. Muy importante. Que tenemos medicamentos que se llaman genéricos, que son copias exactas de los principios activos. Acá tenemos algo que se llama biosimilares, más no iguales. Y miren que aquí la huellita se ve muy parecida, pero la huella no es igual a esta. Miren que le faltan algunas líneas. Esta línea no la tiene, esta línea del centro no la tiene, porque como se ponen en organismos vivos, va a ser muy difícil que sean exactamente iguales. Los efectos secundarios normalmente son los mismos, pero acá, como son similares y no iguales, puede que mi sistema inmune reaccione a uno y él. Entonces, por esta razón, estos medicamentos deben ser controlados de una manera más, más rigurosa. Entonces, chicos, regálenme un segundo. Denme un segundito aquí. Espérenme un momento. Bueno, chicos, hasta aquí la clase de hoy. ¿Qué les pareció?
Está bastante interesante, profe, y me pareció importante para que no ocurran accidentes o situaciones como la de este científico chino que trató de experimentar con unas gemelas, no sé si recuerda ese caso, Sí, sí. que trató de No, modificarlas genéticamente para hacerlas inmunes al VIH y bueno, realmente no salió como se esperaba. sí, sí, no, y de hecho, a ver, todo este tipo de regulaciones que si bien se han tratado de implementar a nivel mundial, algunos países no las cumplen, ¿ya? Entonces, de alguna otra manera, es fundamental de que nosotros nos sintamos respaldados en el sentido de que, bueno, tenemos una regulación bastante compleja, basada en muchas leyes anteriores. Este es el decreto número 1782 del año 2014, en donde ya nuestro país dice, mira, esto es lo que tiene que cumplir un medicamento de tipo biológico. Entonces es muy importante que ustedes, como futuros farmacéuticos, que ojalá todos se desempeñen en, en industrias biotecnológicas, tengan en cuenta de que en nuestro país tenemos que cumplir estas leyes para poder comercializar este tipo de medicamentos aquí. Entonces, chicos, recuerden que hace falta una actividad de trabajo independiente, que es el 5%, que corresponde al 5% del último corte. ¿Qué vamos a hacer? Yo les estoy proponiendo estos dos temas, nutrigenética y nutrigenómica, y FDA y aprobación de medicamentos biológicos. Vamos a escoger uno de estos dos temas y yo les preparo un taller para entregarlo, no la otra semana porque sé que tienen su parcial, sino el lunes, no, el martes 31. El martes 31 porque el lunes es festivo. Entonces, quiero dejarles ese fin de semana festivo para que lo calman, porque sé que este fin de semana van a estudiar para el parcial. Entonces, sería para entregarlo el 31 de mayo. Entonces, no sé qué tema les llama más la atención, nutrigenética y nutrigenómica o FDA y aprobación de medicamentos biológicos. Los escucho. Difícil elección, profe. Yo votaría por la primera opción de nutrigenética, nutrigenómica. No sé qué opinan los demás. Yo también, profe, Bueno, de Me llama la nutrigenética. atención nutrigenética. nutrigenética y Nutrigenética nutrigenómica. también, profe. Uy, todo el mundo está con la opción 1, güey. Entonces, teniendo en cuenta de que todos están votando por la opción 1, nutrigenética y nutrigenómica, en el transcurso del día de mañana les colocaré en el Classroom y en el Sigbi el taller de Listo, nutrigenética y profe. nutrigenómica. Quedaría para el martes Les voy a 31, colocar ¿cierto, profe? sí, martes 31 de mayo. Listo, profe, gracias. Bueno, no se me vayan a desconectar, que voy a llamar a lista. Ya saben que el próximo jueves es el parcial. Parcial bien fácil. Aceros, Presente, profe. Alcázar estuvo desde el principio. Alcamar, Presente, Alcamar, profe. de Río,